Juan Carlos, nuevamente conectados aquí, seguimos con esta cobertura especial del Grupo ATV desde CADE Ejecutivo 2023, desde esta maravillosa provincia de Urubamba, en el Cusco, y efectivamente estamos con el personaje principal de esta jornada, Juan Fernando Correa, presidente de CADE Ejecutivo 2023. Señor Correa, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Luis. Un gusto estar acá y con la audiencia de ATV, encantado de la vida. Perfecto. El eslogan o el título de este año, volver a creer, volver a crecer. Es importante teniendo en cuenta esta coyuntura actual que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo uno lo puede interpretar, este mensaje o esta idea? Mira, la realidad es que el país está detenido, es como un auto de competencia, de un rally Dakar que se ha quedado atollado, ¿no? Y se ha quedado atollado por mil factores externos, internos, una gran inseguridad política, una desconfianza muy grande y además una sensación por parte de la mayoría de los peruanos de abandono, de un Estado que no funciona y un sector privado que es percibido como lejano, ¿no? Entonces realmente para volver a crecer, que es lo que necesitamos para recuperar nuestra situación económica, para reducir la pobreza, para el cierre de brechas, necesitamos todos los peruanos creer que sí podemos hacer este cambio, ¿no? Que sí podemos cambiar las cosas. Y creer es recuperar confianza. Y la confianza se recupera con diálogo y con acciones, ¿no? Eso es lo que queremos apuntar en este caso. ¿Y cuáles son los ejes principales, digamos, de esta conferencia? ¿Hay invitados especiales? Por lo que hemos visto en el programa, hay buena participación de representantes del Ejecutivo, también de las cámaras de comercio, de gobernadores regionales, ¿no? Así es, sí. El volver a creer, como te decía, requiere en primer lugar un diálogo, ¿no? Que podamos poner abiertamente las necesidades, las diferencias sobre la mesa, pero actuar pensando en las personas. Y ese diálogo, por lo tanto, requiere a las personas del Ejecutivo, también al empresariado, también hay representantes de los gobiernos regionales, ¿no? Y este diálogo lo que busca es definir acciones que se pueden tomar. Porque para recuperar la confianza es necesario poder comunicarse, pero además hacer, no solamente quedarnos en la palabra, ¿no? Y en ese sentido queremos impulsar proyectos como, por ejemplo, o sea, levantar el tema de obras por impuestos. O sea, el sector privado puede ayudar en el cierre de brechas al Estado en colaboración a través de mecanismos como las asociaciones públicas privadas o las obras por impuestos, que son formas de acercar todas las partes a resolver problemas de las personas. ¿Qué tan complicado en medio de toda esta situación, por ejemplo, es el tema de la corrupción que tanto nos ha golpeado en los últimos años, o es el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, que es uno de los principales actualmente en nuestro país, al punto que se han tenido que declarar en emergencia a varios distritos de Lima y también en Sullana, por ejemplo? Bueno, definitivamente la situación de inseguridad es terrible. La situación de falta, o sea, de inestabilidad política también genera mucha incertidumbre, porque todos estos factores lo que hacen es hacer que las personas, todos, la persona que trabaja por su lado, el gran empresario o el comerciante de San Juan de Lurigancho, de Sullana, que ya quiere abrir menos horas o ya no se anima a abrir otro local, ¿no? Entonces, esas son necesidades que tienen que venir del sector o cambios que se tienen que hacer desde el sector público. El sector público tiene que dar mensajes claros y tomar decisiones firmes, contundentes, claras, para recuperar la confianza de las personas, ¿no? Claro, pero algunos podrían decirlo también, señor Correa, por ejemplo, desde hablando del sector público, no las instituciones principales o los poderes del Estado, que también entre ellos hay una pugna constante, ¿no? En los últimos años, ahora como que ha calmado un poco la cosa, pero en los últimos años ha habido un enfrentamiento constante entre Ejecutivo y Congreso que no suma tampoco. Bueno, para comenzar, no podemos vivir en un país en donde tengamos 6 presidentes en 6 años, ¿no? Y como comentó ahora en su presentación el gobernador regional de Cusco, a la hora que tomas la cantidad de presidentes en el Perú y los años de la República, el promedio de tiempo ha sido 1 año y medio, 2 años. Entonces no podemos vivir así, porque así no se puede llegar a hacer cambios y entregar a la sociedad lo que necesita entregar el Estado, ¿no? Ahora, la corrupción es un tema
que es un cáncer que tenemos metido en toda la sociedad, en todas las instituciones, en muchos aspectos, y tenemos como sociedad que luchar contra eso. Desde el empresariado, en esta sesión, vamos a tener un diálogo del sector privado con el sector público para identificar cómo hacemos para que podamos actuar en coordinación, dejando de lado los actos de corrupción. ¿Qué propuestas y cómo debemos enfrentar este problema, ¿no? Y por el otro lado, también tenemos que impulsar, simplificar la vida de las personas y de las empresas. Un microempresario se quiere formalizar, inmediatamente le caen 80 requerimientos que no puede cumplir. Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que definir una nueva formalidad. Utilizar los trámites. Así es. O sea, hemos creado en los últimos 10 años, sobre todo, una burocracia horrorosa y unos regímenes laborales y tributarios y operativos que simplemente el pequeño empresario dice no, ya no, porque todo eso está pensado, diseñado para ponerle exigencia muy alta a la gran empresa. Pero la pequeña no lo puede cumplir. Eso tiene que cambiar. Y una última, y es un tema central, entiendo también, cómo reducir el tema, por ejemplo, de la informalidad laboral, ¿no? Que está bastante alta en nuestro país, sobre el 75-80% actualmente. Así es. Esa es una de las propuestas que vamos a traer al CADE, al igual que impulsar proyectos de obras por impuestos, de APP, de educación, de salud y problemas de las personas. Un proyecto muy importante que estamos trayendo es un trabajo que se hizo en el año 2019. Está listo, un trabajo hecho por una consultora con el financiamiento de la Cámara de Comercio de Lima, un proyecto muy importante para reducir la informalidad laboral a través de mecanismos de simplificar administrativamente y los requisitos, tanto laborales como tributarios, para la pequeña empresa. Correcto. Y esa propuesta yo creo que debemos todos comprarla y empujarla con toda la fuerza que tengamos. Correcto, tenemos que empujar el carro hacia el mismo destino, como se dice. Bien, señor Correa, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Bien, Juan Carlos, regresamos contigo, seguimos con esta cobertura extraordinaria aquí desde Urubamba. Gracias, Lucho, por la información. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Cusco, desde la ciudad de Urubamba, es hermoso, el Valle Sagrado, esta CADE 2023, importante lo que decía Juan Fernando Correa, que es el presidente de esta CADE ejecutiva, es el encargado de la organización, porque efectivamente he hecho matemáticas rápidas. Tenemos 202 años de fundación, ¿no? 202 años de historia hemos celebrado este año y hemos tenido en total, contando a Dina Boluarte, 131 presidentes. Eso hace que en promedio hemos tenido un presidente cada año y medio. Eso es lo que ha durado en promedio el periodo presidencial. Claro, en los albores de la República hubo muchos cambios muy rápidos, ¿no? Muchos caudillos que se peleaban el poder luego de ganar la independencia. Pero en general hemos tenido mucha volatilidad en el poder, ¿no? Mucha volatilidad, mucho golpe de Estado, muchos procesos interrumpidos. Año y medio es lo que ha durado en nuestra historia republicana en los periodos presidenciales, en promedio. Pero en estos últimos 6 años hemos andado peor todavía, muy por debajo del promedio, porque hemos tenido efectivamente, como lo recordaba el señor Correa, 6 presidentes en los últimos 6 años. O sea, hemos estado en promedio de a presidente por año. Así no hay país que sea sostenible. No hay país que sea sostenible, sencillamente. Entonces, efectivamente, tenemos que, en primer lugar, lograr hacer creer a la población que es posible para luego pensar en crecer, ¿no? Sin creer primero en que somos un país con futuro, sin creer que vamos a tener estabilidad en un futuro, así no vamos a crecer, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que hoy el tema de la inseguridad ciudadana es lo que más preocupa a la población, junto con el tema del aumento de los precios, la inflación, que es un tema coyuntural del mundo, no solamente del país. Pero
Allí también tenemos una volatilidad tremenda. Los ministros del Interior duran en promedio solamente 6 meses. ¿Qué política en seguridad ciudadana continua se puede hacer si cada 6 meses cambia el titular del pliego y vuelve a regenerarse otra estrategia con el siguiente que viene? Imposible también, ¿no? Imposible. Entonces, primero, pensemos en la estabilidad. ¿Cómo hacemos para ser un país estable? Para luego empezar a pensar siquiera en la posibilidad de crecer. Nunca mejor un eslogan, ¿no? Creer para crecer.